Bueno, buenas tardes. Está ya, Sí. vale, ya está online también la jornada porque hay mucha gente que va a asistir online. Aquí tenemos también presencialmente, lo primero, dar las gracias a la Junta de Andalucía, a Antonio Ayllón y a todos los técnicos que tenemos aquí, la primera fila, que hoy está la Junta de Andalucía, Fomento está vacío, porque han venido aquí para resolvernos todas las dudas esta jornada que vamos a impartir y bueno, explicar un poco que la jornada es directamente para todas las dudas que se presentan en el anexo 2 para la tramitación de las subvenciones para la mejora de accesibilidad en edificios, la línea 2, porque sabemos que, bueno, aquí hay varios compañeros que se dedican a subvenciones y lo hacen genial, pero luego hay otra gente pues, que tiene dudas y lo malo de la línea del anexo 2 es que luego no hay subsanación y ese es el problema. Porque ya lo hemos estado hablando antes, ayer terminó ya el plazo de la subsanación del anexo 1 y bueno, ahí pues sí que se pueden aportar cosas que se hayan olvidado o se hayan hecho mal, pero la línea 2 pues o lo presentas bien o no entra en el listado de admitidos. ¿Vale? Bueno, la convocatoria esta de la que vamos a hablar es la del 24. ¿Vale? Yo lo que espero es que este año se abra otra en el 26, porque esta, en cuanto terminemos del anexo 2, estamos ya con otra. Y ya está. Y bueno, y hemos visto que esta jornada la organizábamos desde aquí del colegio, porque también aquí, a nosotros aquí nos vienen también muchas dudas, porque como también hemos tenido abierta la oficina de rehabilitación, al final Ciudadanos y los compañeros vienen aquí a resolver dudas que algunas amablemente nuestros compañeros de fomento nos resuelven a nosotros para la vez trasladar y hay otras veces, pues bueno, que los remitimos allí, que es donde se tiene que hacer. Que creemos que al final la oficina del colegio sirve también de apoyo a la Junta de Andalucía porque los técnicos que están en fomento están a full de todo y si nosotros aquí podemos también resolver esas dudas, pues también de esa manera también colaboramos. Han venido varios técnicos nos van a hacer una presentación de todo el programa y de lo que van a hacer ellos hincapié en lo que más fallamos a la hora de presentar y nos van a explicar. Pero bueno, también comentar que esta es unas subvenciones que se están trabajando desde hace muchísimos años aquí en Andalucía, que en Granada hace muchos años estaban como un poco apagaditas, pero que desde aquí del colegio también hicimos un poco de empujón para animar a la gente, porque sí que es cierto que los que estáis dedicados a esto, pues lo de las subvenciones lo veis como algo, pero las comunidades de propietarios les cuesta mucho, ¿vale? Y aquí tenemos un parque edificatorio que necesita muchísima accesibilidad, porque bueno, los que estáis aquí sí lo sabéis porque nos dedicamos a esto, pero los administradores y la gente en general no se puede imaginar la cantidad de edificios que hay sin ascensor y que otros que tienen ascensor tampoco son accesibles. Pero bueno, sobre todo que no haya sin ascensor edificios de 5 plantas, pues lo que sí que estamos a la Junta es que aporte más presupuesto para esta ayuda. Porque ¿de cuánto lleváis presentado? 200 y pico, ¿no? Este año. Al final se dan 30 y tantos, 40. Se queda mucha gente en la calle. Así que animamos a la Junta a que incremente ese presupuesto porque la accesibilidad es un tema muy importante y además ahora el tema de la vivienda también se está hablando mucho, pero el tema de la vivienda también es que tu vivienda sea accesible. Y ya está. Tenemos muchos compañeros que son buenísimos gestores de las subvenciones, que están especializados en este tema, en el tema de la accesibilidad y en el tema de la gestión de las subvenciones. Y lo que queremos también es servir de apoyo para esas comunidades de propietarios, porque al fin y al cabo los administradores de fincas siempre confían en los técnicos, porque ellos no son gestores de subvenciones y menos de la tramitación, que aunque os parezca a vosotros fácil, para ellos es un mundo. Y de hecho, no sé si han venido administradores, a mí me convocaron, me dijeron hay 20 y tantas personas conectadas, así que lo mismo ahí tenemos bastante afluencia. Y ya está, doy paso a Antonio Ayllón para que también nos haga una pequeña presentación. Bien, pues buenas tardes y bueno, agradecer al colegio la buena disposición, porque a nosotros cualquier jornada de este tipo lo que nos viene estupendamente para poder difundir lo que hacemos y en este caso que es una cuestión técnica con la colaboración de nuestras personas que más saben en Granada de estos asuntos, de nuestra área de rehabilitación, dispuestos a ayudar y a hacer sobre todo que se faciliten las cosas. Cualquier jornada de este tipo lo que hace es que si solucionamos dudas
y hacemos algo previo, seguro que luego la problemática será menor y podremos optimizar y darle más fluidez a las distintas subvenciones. Al final, los distintos colegios sois un foco de referencia de capacidad, de formación y también de servicio al ciudadano al que tenéis que ayudar, ¿no? Desde vuestro punto técnico, digamos, de sapiencia técnica y formación, ¿no? Estas subvenciones son subvenciones con un aspecto social también. Es verdad que tienen su complicación, poner de acuerdo a las comunidades de propietarios y toda esa problemática que se exige en la documentación, que se solicita la documentación, pues también es un aspecto que hacéis los propios técnicos. Yo creo que tenéis que hacer un poco de todo, de diplomáticos, de aparejadores, de diseño, de sugerencia, de preparar los papeles, el papeleo, ¿no?, que se exige y, en fin. Por eso digo que encantado y agradecido. Y además, teniendo la oficina que habéis estado, pues nosotros de nuevo agradecidos a este papel que estáis jugando. Por eso, cuando necesitéis cualquier cuestión de este tipo, cualquier de difusión, no dudéis en llamar, que estamos a vuestra disposición, porque os entendemos en muchos casos como una prolongación de la Consejería de Fomento para poder ayudar. Hay sitios donde nosotros no llegamos o personas donde vosotros tratáis directamente para preparar esas subvenciones y nosotros ya nos llega, digamos, el plato un poco servido y es el que tenemos que decir si ese plato está completo o no está completo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es lo más importante. Seguro que vais a estar en buenas manos y os van a instruir bien de todo aquello y a sugerir y a aconsejar y las dudas poder corregirlas. Y yo solo dar unos datos que, como bien dice, siempre son poco el dinero, pero bueno, también se está atendiendo a mucha gente, ¿no? Tenemos dos convocatorias, una prácticamente cerrada, que era de 2023, con resolución definitiva ya publicada en noviembre de 2025, donde hay 30 comunidades de propietarios y 2.639.000 euros son los que se ha barajado en Granada para esa subvención, ¿no? Hay 22 obras ya iniciadas y en ejecución, por lo tanto no vamos del todo mal. Podríamos ser más rápido, pero bueno, yo creo que la agilidad está bien. Y la convocatoria de 2024, que es de la que estamos hablando en este momento, tenemos, como bien has dicho, 206 solicitudes de toda la provincia y el montante es muy parecido, son 2.649.000 y el anterior 2.639.000. La cantidad que, en fin, trasladaremos la petición para ver si podemos ampliarlo y que haya muchos proyectos de este tipo. Como bien dice, el que no haya rampa, el que no haya ascensor, el que no haya cualquier cuestión de este tipo, pues la verdad que cada día nuestra sociedad es más mayor y necesitan eso. Al final es un servicio público, yo creo, ¿eh? Y que todavía haya bloques sin ascensor, viviendas que les falte un acceso en condiciones con una rampa o esa domótica que últimamente se va instalando mucho más, pensamos que es una necesidad social. Por lo tanto, yo desde aquí agradecer otra vez más la labor que hacemos entre todos y que hacéis vosotros también social. Y como bien ha dicho, de psicólogos, de asistentes sociales y un poco de todo. Y nada más, desearos que tengáis una buena jornada, que nuestros técnicos respondan a todas las preguntas, que estoy seguro que así lo harán, y animaros a seguir por este camino al colegio. Nada más. Gracias, Antonio. Lo que vamos a hacer, nosotros nos bajamos de aquí, ahora subís vosotros, que en principio van a subir José Valentín Guzmán y María del Carmen Ruiz Vázquez y algún compañero, y Cristina también, que va a subir. Pues ya os vais rotando vosotros y ya nosotros nos bajamos. Eso es, cuando voy a tener así perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes que están hoy aquí en la sala, también los que asisten a través de la plataforma online, a través de esta retransmisión que se está realizando. Muchas gracias de antemano por el interés en esta jornada.
En primer lugar, queríamos agradecer la oportunidad que nos ha brindado el Colegio de Arquitectos Técnicos de Granada pues, para celebrar esta sesión que hemos denominado, como se ve aquí, ¿no? Jornada tutorial para la presentación del anexo 2, que, bueno, para nosotros era muy importante el poder llevar a cabo una sesión en la que, de alguna forma, ayudemos a una correcta presentación de toda la documentación que acompaña al anexo 2, que no siempre es fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esta convocatoria que ahora estaba en marcha en este momento, en la convocatoria 2024, nos parecía importante hacer esta jornada y gracias al colegio por su acogida, a Maripaz y al resto, ¿no? También me gustaría presentar brevemente a los compañeros que hoy me acompañan y que también formarán parte de esta presentación. A Javier Martínez, que nos acompaña también, jefe de Servicio de Rehabilitación. A María Auxiliadora Sánchez, asesora técnica del Servicio de Rehabilitación y Arquitectura. Aquí tenemos a María del Carmen Ruiz, Cristina Contreras, Tomás Díaz, que también está aquí, que son arquitectos del Servicio de Rehabilitación y Arquitectura. Y luego también podréis ver a José Adolfo y a Belén Martínez, que son administrativos del servicio, que todos forman parte un poco de todo el proceso de tramitación administrativa que se lleva a cabo para llevar a buen término la convocatoria. El contenido de la presentación realmente que vamos a llevar a cabo intenta ser muy práctico y fácil, sobre todo haciendo un repaso por todos los documentos que hay que ir entregando y que hay que presentar correctamente, porque fruto, además de como antes comentaba Maripaz, de que estas convocatorias ya se llevan realizando desde bastantes años, hemos ido acumulando toda una experiencia de omisiones, de errores, de problemática a la hora de la presentación, que nos gustaría que de alguna forma, en la medida de lo posible, puedan subsanarse adecuadamente, no solo para facilitarle el trabajo a ustedes, sino también para que luego nuestra revisión también sea lo más efectiva posible. Y, bueno, pues iremos un poco punteando aquellos aspectos más importantes de estos documentos para acabar finalmente con un turno de preguntas, de dudas que se puedan plantear tanto aquellos que asisten en la sala como los que están en la sesión online. Me imagino que podrán también preguntar, ¿no? Perfecto. Muy bien. En primer lugar, queríamos centrar el momento en el que nos encontramos dentro de la tramitación administrativa de esta convocatoria. La convocatoria se publicó en el BOJA en octubre de 2024. La presentación de solicitudes del anexo 1 se produjo en ese final del primer trimestre, principios del segundo de 2025. Y recientemente pues, publicamos, concretamente a principios del mes de febrero, el acuerdo de subsanación de ese anexo 1, cuyo plazo acabó ayer. Revisaremos toda esa documentación, todas esas subsanaciones que se hayan llevado a cabo y pretendemos publicar la propuesta provisional de resolución el mes que viene, en marzo, ¿no? De manera que es importante ya el ir preparando la documentación que hay que presentar cuando se lleve a cabo esa publicación de la propuesta provisional, porque, como ven aquí, solo habría 10 días hábiles para presentar toda esta documentación. O sea que desde ya les animamos a que, por favor, vayan preparando toda esta documentación, no se esperen a que se lleve a cabo la publicación de la propuesta. Porque con la publicación de la propuesta de resolución, en el formulario anexo 2, que es el que vamos a ver hoy, pues habrá que aceptar la subvención expresamente que se haya ahí publicado o desistir de la solicitud si no se tiene intención de continuar. Y sería el momento, no habrá otro momento posterior de alegar si no se está de acuerdo con la puntuación o con la cuantía que ahí se ha propuesto. Ese es el momento. Durante luego el plazo de presentación del anexo 2 no habría momento de presentar alegaciones, salvo ya cuando se publique la resolución definitiva y se puedan presentar recursos al respecto. Y junto a este formulario anexo 2 hay que presentar toda una documentación, que es lo que queremos hoy ir desgranando de forma más concreta y haciendo hincapié en aquellos aspectos más importantes. Cuando ya se presente el anexo 2, podamos revisar toda la documentación que ustedes hayan presentado, entonces llevaremos a cabo la resolución definitiva y posteriormente pues, los beneficiarios serán los que puedan ejecutar esas obras y justificarlas. De manera que este es el momento y por eso nos parecía importante llevar a cabo esta sesión. Mi compañera Cristina va a contar ahora cómo se hace esa presentación telemática del formulario anexo 2. Bueno, muy buena. Pues
Bueno, yo voy a explicar un poco, como ha dicho yo voy a explicar un poco, como ha dicho el compañero, cómo se entra a la página web, donde encontramos el expediente para poder presentar esa documentación y eso, ¿no? Entonces, una vez que ponemos en Google, esta es la página principal de la consejería, una vez que ponemos en Google Consejería Fomento Andalucía, nos aparece esta página que podemos bajar directamente aquí, encontramos directo a subvenciones para mejorar la accesibilidad, entramos en ese enlace. Que tarda un poco. A ver si lo encontramos. No lo coge, tarda un poco. Hay problemas con sí. Porque ya tarda demasiado. Prueba otra vez. Intenta que quiera habilitar. Ay, justo había entrado. Sí. Bueno, a ver si ahora lo coge más rápido. Justo había entrado y le daba atrás. Bueno, pues una vez que se abre la página, tenemos aquí en rehabilitación residencial 3 enlaces. Hay que entrar en el que pone convocatoria 2024 de tipología residencial colectiva, el que pone en tramitación, ¿no? Que es en el que estamos. Y una vez que entramos aquí, en esta fotito siempre nos va a aparecer en qué estado de tramitación de los que ha contado José estamos. Ahora mismo estamos con los acuerdos de subsanación y las propuestas provisionales depende de la provincia, ¿no? Y entonces, en esta página, en primer lugar, os voy a comentar que en el apartado de documentos de ayuda, ¿vale? Vamos a encontrar el tutorial para la presentación del anexo 2, aquí abajo, ¿vale? Que es el que voy a explicar yo un poquito, pero para que sepáis dónde está y podáis tranquilamente leerlo cuando vayáis a presentar el anexo 2. Y también encontramos aquí 2 modelos de los que vamos a utilizar luego cuando otros compañeros los expongan, pero para que sepáis dónde los encontramos, ¿vale? Que ellos van a utilizarlo. Aquí está el modelo del informe técnico y el modelo del acuerdo de la comunidad de propietarios, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, también tenemos el enlace al anexo 3, que lo encontramos justamente aquí un poco más arriba, en la parte de documentación, ¿vale? De esta misma página, vuelve a estar el enlace del acuerdo, vuelve a estar el enlace del informe técnico y aquí está el enlace del anexo 3, que van a explicar también posteriormente otro compañero, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo entrar ya a la tramitación del expediente? Pues nos subimos arriba del todo, pinchamos en aquí un poquito más abajo donde pone subsanación, no, perdón, que se me ha ido. Bueno, en la misma está en el enlace de subsanación de solicitudes, entramos aquí en cómo realizar el trámite y nos va a llevar a otra página web que no es la de la consejería, que ya está directamente de la Junta de Andalucía, con el procedimiento concreto. Entonces, aquí ahora ya sí, en el apartado cómo realizar el trámite, desde cualquiera de estos 2 apartados, tanto el de alegaciones como el de aportación de documentos, desde cualquiera de los 2 enlaces vamos a poder entrar a la página, donde ya se va a poder tramitar la subvención. Entonces, una vez que estamos en esta página, tenemos que seleccionar aquí acceso a zona personal, en la que se os va a abrir el certificado digital. Tenéis que entrar con el mismo certificado digital con el que se ha presentado el anexo 1, si no, nos va a salir el expediente, ¿vale? Y entonces ya a partir de aquí voy a seguir, porque yo ya aquí no tengo ningún certificado digital que tenga una subvención solicitada, voy a seguir con las imágenes del tutorial como si hubiéramos entrado ahí en el enlace que os he comentado, ¿vale? Entonces, este es el tutorial que os he dicho antes que podéis acceder vosotros también, ¿vale? Lo que hemos dicho. Entramos con el certificado digital y a continuación aparece un botón que es Mis expedientes, ¿vale? Os va a salir como este buscador de aquí para poder buscar los expedientes que tiene ese certificado digital. A la hora de buscar, mucha gente no encuentra su expediente porque viene como un filtro en el buscador con unas fechas concretas. Entonces, yo recomiendo, si no tenéis muchísimas subvenciones solicitadas con ese CIF,
darle primero a limpiar el buscador y después a mostrar todo directamente y así os salen todas las subvenciones que tenéis. Una vez que identificáis vuestro expediente concreto, pincháis en él, en la fila, en cualquier punto de la fila pincháis, por ejemplo aquí donde pone presentación anexo 2 y ya se os abre la ficha de ese expediente. Entonces, justo al final del todo hay una carpetita que se llama anexo 2. Pues ahí tenéis que seleccionar y ya se os abre. Ahora mismo va a aparecer solamente anexo 2, iniciar, para iniciar a rellenar empezar a rellenar ese formulario. Entonces pinchamos ahí y se nos va a abrir, como pasó con el anexo 1 cuando lo presentamos, se nos va a abrir una ventanita con cada uno de los datos que tenemos que rellenar del anexo 2. Esta primera, que son los datos de la persona o entidad solicitante, van a venir la mayoría ya rellenos del anexo 1 y no se van a poder modificar, entonces simplemente es pues, pasar para adelante. La siguiente pestaña es datos bancarios. Aquí tenéis que tener en cuenta que, lo viene aquí en el tutorial, el enlace, que tenéis que dar de alta en la Tesorería de la Junta de Andalucía el número de cuenta para que luego podáis recibir la subvención en esa cuenta, ¿vale? Entonces, aquí en el tutorial tenéis el enlace donde se da de alta la cuenta, ¿vale? Continuamos y la siguiente parte es la identificación de la actividad, proyecto. Entonces aquí pide la dirección del edificio, referencia catastral y año de construcción. Estos datos ya se cumplimentaron en el anexo 1, pero no van a venir rellenos, es decir, tenéis que cumplimentarlos que sean iguales que los del anexo 1, ¿vale? Y luego, pues el apartado donde ya nosotros aceptamos la subvención, desistimos de ella o alegamos lo que consideramos, como ha dicho el compañero. Entonces, si nuestra subvención aparece en el anexo 1 de la propuesta provisional o en el anexo 2, que son los beneficiarios provisionales y los beneficiarios suplentes, tanto si somos provisionales como suplentes, tenemos que decidir si aceptamos la subvención en este puntito marcando esta X o desistimos de ella, ¿vale? Y en todo caso podremos alegar lo que estimemos en cuanto a valoración o a puntos. Si hemos aparecido en el anexo 3, que somos las desestimadas, pues en ese caso marcaríamos aquí que está desestimada y podríamos alegar lo que considerásemos, ¿vale? Una vez que pasamos este apartado, aquí vienen los consentimientos expresos y derechos de oposición, ¿vale? Respecto a esto, así como concepto general, aunque lo repetirán los compañeros, si nosotros prestamos nuestro consentimiento para que la Administración pueda realizar las consultas de DNI y de otras cuestiones, de lo que ponga en cada apartado, y cuando sea me opongo, si no nos oponemos, no tendremos que aportar esa documentación acreditativa a la que hace referencia. En caso de que no prestemos consentimiento o si nos opongamos, tendremos que aportar nosotros esa documentación justificativa del NIF, de la referencia catastral o de lo que esté poniendo en ese aspecto. Entonces, es un poco confuso porque en algunos casos la pregunta es afirmativa, es sí consiento y hay que marcarlo, y en otros casos es me opongo y entonces si no te quiero oponer no hay que marcar nada, pero entonces, bueno, simplemente es leerlo un poco con tranquilidad y pensar bien lo que marcamos, ¿vale? Y la siguiente pestaña es la que tenemos que marcar qué documentación vamos a presentar junto al anexo 2, ¿vale? Estos primeros 6 puntos, lo pone aquí en el tutorial, son campos obligatorios todos, es decir, tenemos que marcar esos seis apartados sí o sí, ¿vale? Aquí en el formulario del anexo 2, que es donde estamos todavía. Y luego aquí al final del todo, que hay 3 apartaditos, esto solamente tendremos que marcarlo en caso de que no hayamos consentido o que nos hayamos opuesto a que reconsultemos esos datos, que es el NIF de la comunidad, de los vecinos y el otro es la referencia catastral y eso, ¿vale? Entonces, esto si hemos consentido todo, no habría que marcarlo. Si hay algo que no, pues lo marcaríamos para luego aportar esa documentación, ¿vale? Continuamos y esto es una casilla que se abre para cuando no queremos aportar algún documento porque queremos indicar que ya está en poder de la Administración ese documento porque se ha presentado con anterioridad en otro procedimiento. Tendríamos que indicar aquí los datos de ese procedimiento y tal para que pudiéramos nosotros encontrar el documento. Eso si no lo queremos aportar, si no, pues en esta página pasaríamos. Y por último, pues ya la fecha y la firma, ¿vale? Entonces, una vez que aquí habríamos terminado de rellenar el anexo 2,
y pinchamos aquí en finalizar. Y ahora ya volvemos a la página anterior en la que solo aparecía anexo 2 y ahora ya ya lo tenemos relleno, podemos aquí consultarlo o editarlo si queremos volver a entrar y ya se nos han abierto aquí el resto de documentos que habíamos pinchado que íbamos a adjuntar. Entonces, aquí simplemente ya es ir leyendo el documento que es acuerdo de la comunidad de propietarios, incorporar, ¿vale? Pues le vamos dando a incorporar, voy a pasar, le vamos dando a incorporar, se nos abre esta página, seleccionamos el archivo y le damos a incorporar documento. Recalcar que los formatos que se permiten para juntar documentación son PDF o los comprimidos WinZip o WinRAR. Pero esto para cuando tenemos, por ejemplo, multitud de PDFs, como por ejemplo los anexos 3, que son un PDF por cada vecino y tenemos que subirlo todo en la misma casilla, ¿vale? En la de anexo 3. Pues entonces haríamos un comprimido o combinaríamos esos PDF en uno o lo que considerásemos, ¿vale? Entonces, una vez que le damos a incorporar documentos, ya nos va a aparecer aquí el del acuerdo, que ya lo tenemos, se puede consultar y si no, pues y seguimos rellenando. Entonces, la idea es terminar de rellenar todos los documentos hasta el final. Entonces, aquí nos aparece documentación obligatoria, son estos que hemos dicho al principio, que eran los 6 obligatorios, ¿vale? Que eso hay que aportarlos sí o sí, que ahora aquí en el tutorial es que va yendo uno por uno, pero luego nosotros ahora en la presentación vamos a ir uno por uno ya fuera de este tutorial. Y simplemente a mí me queda mencionar el apartado, que a ver si lo encuentro, de la documentación opcional. Vale, una vez que hemos terminado de rellenar estos documentos de los documentos obligatorios, vemos que hay un apartado de documentación opcional en el que ahí lo que se debe meter es, en caso de que haya algún vecino con una situación de especial vulnerabilidad, el informe de servicios sociales que se solicita. También en el caso de que algún vecino no esté obligado a presentar declaración de la renta, tiene que hacer una declaración responsable sobre los ingresos que percibe, también se adjuntaría en la parte de documentación opcional. Y por último, y muy importante, si hay algún vecino que sea persona con movilidad reducida, en ese caso, aunque ese vecino hubiera autorizado la consulta de sus datos de discapacidad, el TIC de si tiene movilidad reducida o no, no lo podemos consultar nosotros nunca. Entonces, ahí siempre tendrían que acreditarnos la tarjeta de donde pone que es persona con movilidad reducida y lo tendrían que meter aquí en el apartado este de documentación opcional, ¿vale? Entonces, esos serían los 3 casos que vendría aquí en otros documentos. Tendríamos que meterlos en el caso de que los tengamos. Y ya está, una vez que hemos adjuntado todo, ya sería pinchar en firmar y a continuación en presentar, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es un poco el cómo manejarnos por el tramitador y cómo gestionar la presentación. Y ahora, pues, vamos a entrar ya documento a documento entre yo y otros compañeros, ¿vale? Entonces, la primera documentación que hay que presentar es la que hago aquí referencia, es la documentación acreditativa del edificio, donde se acredita fecha de finalización del edificio, referencia catastral, número de viviendas o número de locales y superficie de los mismos. Esta documentación solo es necesaria en caso de haber manifestado su oposición a que en la Administración consultemos los datos. Si hemos consentido todo y no nos hemos opuesto a nada, no tendríamos que aportarla, pero en caso de que no, se podría acreditar mediante una nota del registro, una nota simple del registro, la escritura o una certificación catastral, ¿vale? Pero vamos, lo normal es consentir la consulta y entonces en este caso no habría que presentar nada. Y ya continuamos con el acuerdo de la Junta de Propietarios que lo va a exponer Carmen. El acta de la comunidad. En principio tenemos que ponerlo claro los datos de la comunidad, el lugar y fecha en la que se convoca la comunidad y pasamos al punto de asistente. En asistente os pedimos que venga relacionado los asistentes como tales y los que tienen poder de otros vecinos para el voto. Y que no os olvidéis de la firma, porque este documento lo suelen rellenar después de
después de la reunión, bueno, pues que habrá que pasarse a recoger la firma de los que han asistido. Aquí, en principio, nosotros no vamos a exigir un porcentaje mínimo de asistentes, pero sí tenéis que tener en cuenta que si no llega el 50% de las conformidades, o sea, si como mínimo el 50% de los vecinos no presentan pues las autorizaciones, o no podemos comprobar que reside más del 50%, ni podemos comprobar que más del 50% no tiene ingresos inferiores a 4 veces el IPREM. Con lo cual, si hay una comunidad en la que no van a estar conformes más del 50%, es absurdo que sigáis con la tramitación porque no se va a dar la subvención. En una comunidad de vecinos donde solamente haya 2 propietarios porque hay 2 plantas, no va a superar nunca el 50. Bueno, vamos a ver, con que uno cumple el 50, o sea que no tiene que ser más del 50. En principio, con que haya uno que esté conforme, la documentación de uno se comprobaría y si ese cumple, pues en principio se podría seguir tramitando la subvención. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Necesitamos la firma de todos los vecinos? En principio, la firma debe ser de todos los asistentes. Si hay alguno que no está conforme y no quiere firmar, tampoco. Si no han ido, pueden firmar lo que ustedes. Si no han ido, eso es lo que digo. Si ha ido alguien con la representación de los que no han ido, pues no habría problema. De todas formas, la importancia no es ya tanto los que asisten como los que después van a aportar la documentación, el anexo 3. Claro, el anexo 3 ¿te refieres? El anexo 3 cada uno tiene que firmarlo. Y además en el anexo 3 va a venir recogidos los propietarios de la vivienda o los titulares de la vivienda y todos los conviventes, los que conviven con él. Tendría que aportar la documentación de todos, sí. Claro, de todos los que convivan en... Sí, después presentas el anexo 3. Sí, el anexo 3 lo vamos a presentar después y aclaramos, digo, por no mezclar, ¿no? Sí. ¿Vale? Venga, pues más cosas. Una cosa importante, claro, es la aprobación de las obras y los presupuestos. Entonces, se acuerda por unanimidad o por mayoría, por lo que es la realización de las obras que se detallan a continuación, así como el presupuesto presentado por la empresa que ascienda a la cantidad. Importante, detallar las obras a continuación, tal y como dice el enunciado, decir qué empresa es de la que se aprueba el presupuesto y decir la cantidad a la que asciende ese presupuesto. En principio, esa cantidad debe venir recogida con el IVA, que sería el total. Además, una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando son importes de obras mayores de 40.000 euros, hay que aportar 3 ofertas de 3 empresas distintas y seleccionar una de ellas, que si es la más barata, pues no hay problema, pero si no fuera la más barata, habría que justificar por qué se elige a esa empresa. Entonces, esos 3 presupuestos y esas 3 empresas deberían de relacionarse en el mismo acta. ¿Para qué? Para que las comunidades tengan constancia de que se han presentado 3 de presupuestos y de que por qué se elige uno y no se elige el otro. ¿Vale? Eso sería bueno recogerlo en el acta. O sea, las 3 ofertas con los 3 presupuestos. ¿Vale? Haciendo referencia a qué empresas son las que han aportado esas ofertas. También aquí sería bueno que recogiéramos los honorarios, tanto técnicos como de tramitación, y el importe de los tributos. ¿Por qué? Porque es la forma de que nosotros podemos comprobar de que la comunidad realmente tiene constancia, eso no lo hemos encontrado otras veces, de que el importe, que lo que van a tener que pagar no es solamente la obra, van a tener que pagar la obra, unos honorarios, unos tributos y unos gastos de tramitación. Si los honorarios superan o los gastos de tramitación superan los 15.000 euros, estamos en lo mismo que en la obra. Habría que presentar 3 ofertas. ¿Vale? Habría que recoger 3 ofertas y decir que se elige a este. Si no es el más barato, pues justificar el por qué no. ¿Vale? Entonces, aquí sería bueno que se recogiera todo eso para que, sobre todo para que las comunidades, porque hay veces que nos hemos encontrado con comunidades que han dicho, pero si la obra eran 80.000 euros, ¿cómo es que al final va a salir? Bueno, porque es que a ese importe que está aquí aprobado, la comunidad tiene que tener constancia de que a eso hay que sumarle gastos de tramitación, gastos de tributo y gastos de honorario. ¿Vale? Luego, se aprueba la petición de ayuda, ¿vale?
Se nombra un representante que normalmente, que muchas veces es un gestor que ha tramitado otras ayudas, con lo cual, en principio, nosotros los datos del presidente de la comunidad, aunque esto sea al final, no vamos a tener un teléfono de contacto con el presidente de la comunidad. Lo repito cuando terminemos este documento, pero sería bueno que en la firma del secretario del presidente de la comunidad nos adjuntéis un teléfono con el que nosotros nos podamos poner en contacto directamente con la comunidad, porque normalmente no hay problema, los gestores funcionan muy bien, pero hay veces que sí empiezan a pasar cosas que a nosotros lo que nos gustaría es hablar directamente, pues no ya con los vecinos, pero por lo menos con el presidente de esa comunidad que ha solicitado la ayuda y que va a hacer la obra. Bueno, hemos nombrado al presidente, aceptamos el reparto y aceptamos el presupuesto y la forma de reparto del presupuesto y de la subvención. Y damos los datos de la entidad bancaria, que es lo que ha comentado ya mi compañera, que bueno, que tiene que estar dado de alta. El anexo 5 al acuerdo de comunidad de propietarios, vamos a recoger nombre y apellido del representante de cada una de las viviendas, los datos de la vivienda, la cuota de participación y la cuota de participación en la subvención. Este documento tiene aquí unos asteriscos que, si nos vamos abajo, están mal. No están bien relacionados porque es que se han quedado como de otras convocatorias y de otros. Entonces, cuota de participación se refiere a cuota de participación en los gastos de la obra y cuota de participación en la subvención, pues se refiere, como su nombre dice, a la cuota de participación en la subvención. ¿Qué pasa? Que al final esas cuotas tienen que sumar el 100%, porque la obra tiene que estar pagada entera y la subvención tiene que estar pagada entera, repartida entera, ¿vale? En principio, sería bueno que aunque hubiera algunos vecinos que la cuota de participación, o sea, yo vivo en el primero y he llegado a un acuerdo de que yo no voy a pagar nada, aunque su cuota de participación fuera cero, que sí vinieran relacionados todos, aunque su cuota de participación y su cuota de participación en la subvención fuera cero. ¿Vale? Por tener así constancia de que están relacionados todo eso, que no ha habido un error o que nos hemos saltado uno. Y al final, pues nada, firmarlo y lo que hemos dicho, junto a la firma del presidente o del secretario, pues sería bueno que aportarais un teléfono por si nos tenemos que poner en contacto con alguno de ellos. Dime. Para el tema del coste de los honorarios de la constructora, en mi caso, por ejemplo, tengo por un lado el IVA de la constructora y el IVA del ascensor. Uno el 10 y otro el 21. Habría que poner un anexo. Eso tendría que venir desglosado cada uno de ellos. Vale. Vamos a ver, en principio nosotros lo que queremos es que la comunidad tenga constancia y tenga claro, igual que en el anexo 1 hay un resumen de presupuesto en los distintos conceptos, pues que aquí en el acta también esté ese resumen de presupuesto para que la comunidad tenga constancia de todos esos conceptos, que no van a tener que ser iguales a los del anexo 1. Vale. Y luego el tema del presupuesto, como han dado ahora un nuevo presupuesto a la constructora y ascensor, ¿ese presupuesto se puede meter ya o ya no? Vamos a ver, ese presupuesto en principio habría que meterlo en el acta, porque es el que vaya a aprobar. Lo que no va a ser, la subvención no se va a calcular sobre el nuevo presupuesto, la subvención se va a calcular sobre el presupuesto del anexo 1. Pero efectivamente, aquí en el acta la comunidad tiene que saber qué es lo que se va a gastar. El nuevo precio. Vale. ¿Vale? El modelo de acta está colgado también en la página web. Podéis acceder a ese modelo de acta que está ahí colgado. Podéis utilizar o se puede utilizar uno diferente, pero que tiene que contener los aspectos que vienen y que hemos recalcado. Por lo menos, como dicen las bases reguladoras, que se aprueban las obras, actuaciones y la petición de la subvención, el nombramiento del representante, los porcentajes que acaba de comentar la compañera de esas actuaciones, cómo asume cada miembro esos costes de obra y cómo se van a repartir. Y la aceptación del presupuesto, los presupuestos, lo que hemos dicho. Entonces, bueno, como me imagino que la presentación se puede mandar y demás, y hemos ido haciendo hincapié en todos estos ítems para que se tengan en cuenta, pues y está grabado, pues puede ser también de mucha utilidad. Hay otro documento que hay que aportar, que es el informe técnico. El informe técnico no es un documento cualquiera, es un documento que no se suele presentar bien y es quizás de los más importantes junto con el acuerdo que hemos comentado. Entonces, volvemos a hacer hincapié, por favor,
este documento informe técnico que venga bien suscrito. El documento informe técnico, el modelo también está colgado en la página web y también se puede utilizar un modelo independiente, pero que venga al menos con estos apartados que están recogidos aquí en las bases reguladoras y que sobre los que vamos a incidir. Primero, este informe técnico tiene que estar suscrito con fecha anterior al anexo 1. El anexo 1 lo hemos presentado en una fecha, pues este informe tiene que tener una fecha anterior. En él hay que justificar que procede realmente, es un técnico competente el que lo firma, no lo firma ni el presidente de la comunidad ni el representante, sino el técnico que luego va a hacer el proyecto o la memoria, y entonces justifica que procede realizar una serie de actuaciones en ese edificio, en esa comunidad, ¿no? Y algo importante, las bases obligan a que esté acreditado que al menos el 70% de la superficie sobrasante tiene uso residencial. Vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto. En el informe técnico hay que indicar la titulación del técnico que va a llevar a cabo la obra, su colegiación, su número de colegiado, es decir, que tiene que ser un técnico competente según la LOE. Luego, acreditar esta idea del 70%. Aquí, en el modelo que hay colgado en la página web, viene el ítem que se marca para acreditar ese aspecto establecido en las bases técnicas. Hay modelos antiguos en el que este ítem no estaba recogido. Entonces, hacemos especial hincapié en si se utiliza el modelo que está colgado, que por favor comprobemos que es el que tiene este aspecto aquí recogido. Podría, ya digo, utilizarse un modelo personal, pero que recoja estos aspectos aquí indicados, ¿no? Que el 70% de la superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si tienen usos compatibles, tenga ese uso residencial de vivienda. Y el resto de ese informe técnico hay que indicar o hay que marcar todas las actuaciones subvencionables que aquí hemos recogido, que son las mismas que están recogidas en las propias bases. Hay que marcar aquellas que vayan a ser objeto de la actuación. Luego viene un apartado en el que se pueden detallar y explicar y agradecemos que se haga, es decir, que se explique brevemente, pues un poco realmente, aunque las hayamos marcado, como aquí está este marcado un poco genérico, pues que se explique y se detalle un poco las obras que se van a llevar a cabo. Y algo importante, hay que aportar una documentación fotográfica del estado actual. La obra no ha podido comenzar ni ha podido acabar para que sea objeto de la subvención, con lo cual en esa documentación fotográfica podremos ver el estado inicial en el que se encuentra la comunidad y para el que se pide la actuación, ¿vale? Bueno, pues el informe, esta es un poco lo que queríamos aclarar y detallar porque repetimos que muchas veces no viene bien suscrito. Otro de los documentos que hay que presentar es el proyecto técnico que va a contar el compañero Tomás. Vale. El siguiente documento es el proyecto técnico o memoria, según corresponda, que deberá incluir las mediciones y los presupuestos desglosados, ¿vale? Por partidas donde se identifiquen claramente las actuaciones, ¿vale? Lo que no esté presupuestado no se va a tener en cuenta para la puntuación. Es decir, si en el anexo 1 se han marcado una serie de puntos y después no aparece ni en la memoria o en el proyecto técnico, eso no se va a puntuar. Y debe existir una concordancia muy clara entre lo que son las mediciones, los planos y lo que es la memoria. Es decir, que haya una concordancia de lo que aparezca, digamos, eso en cada una de las partes, porque si no, igualmente no lo vamos a tener en cuenta. Después, respecto al contenido mínimo, pues en el caso de proyectos, lo que indique, lo que establece el código técnico. En el caso de la memoria, pues como mínimo tendrá que incluir una descripción de la actuación, la justificación del código técnico y después el resto de normativas de aplicación que ahora haremos un breve recorrido. Y el presupuesto, por supuesto, desglosado por partidas y planos. Es decir, eso es muy importante. Es decir, vuelvo a recalcar el tema. Por favor, que haya concordancia entre la planimetría, los presupuestos desglosados y mediciones,
y la memoria. Es decir, que haya una concordancia de tal manera que nosotros veamos que eso realmente es lo que se va a ejecutar y, por lo tanto, es objeto de los puntos que, digamos, ya os habéis colocado en el anexo 1. Vamos a hacer un breve recorrido por la normativa técnica de aplicación. Pues tenemos desde la orden, digamos, TMA de 851 de 2021, donde se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. Después el decreto de 293 de 2009, que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. El Real Decreto 355 de 2024, digamos que es lo que afecta al tema de ascensores, ¿vale? Sobre todo las medidas mínimas de seguridad a implantar en los ascensores existentes. Y después el Real Decreto Legislativo de 1/2013, que es la Ley General de Derechos para las Personas con Discapacidades y su inclusión social, específicamente sobre todo el tema de la accesibilidad universal y los ajustes razonables, ¿vale? Bueno, ya digamos la Ley 49 de 1960, la 4/2017, después la 7/2015, ¿vale? Digamos que esta es la normativa básica de aplicación. Entrando ya en el código técnico, tenemos que cumplir, por supuesto, el DBSUA, el HR y el E6. En el caso de seguridad de utilización y accesibilidad, pues cuando no podamos cumplir el DBSUA, porque no sea técnica o económicamente viable, pues tendremos que, digamos, cumplir con el documento de apoyo, el DBSUA de A2, y justificarlo correctamente en el proyecto técnico en la memoria. Es decir, ¿por qué no se puede aplicar el DBSUA si no aplicamos el documento de apoyo? Digamos, esos ajustes razonables, que digamos que pues podemos hacer hincapié el tema de las pendientes de las rampas o las medidas de las cabinas de los ascensores, digamos que existen unas medidas y unas proporciones o unas pendientes que se adaptan, digamos, porque nuestro edificio, al ser, digamos, existente, pues no podemos cumplir el DBSUA en su totalidad. En el caso de protección frente al ruido, pues eso, debemos garantizar que no se menoscaben las condiciones de partida. En el caso, por ejemplo, que instalamos un ascensor donde previamente había, por el interior de la vivienda, donde previamente había un dormitorio, ese dormitorio a lo mejor se reduce su dimensión, pero ese dormitorio tiene que seguir siendo habitable, porque previamente era habitable. Por lo tanto, ese ascensor tendrá que tener un aislamiento acústico que permita su correcta utilización como dormitorio, es decir, que no inutilicemos, digamos, las viviendas, parte de la vivienda. En el caso de seguridad, en caso de incendio, pues igualmente al modificar las condiciones de evacuación del edificio, por ejemplo, estamos reduciendo el ancho de paso de las escaleras, pues tenemos que justificar su cumplimiento en aquellos elementos afectados, es decir, incorporando medidas complementarias, sean luces de emergencia, extintores, etcétera. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar en el tema de las actuaciones y la valoración. Digamos, el anexo 1, que es el que hemos rellenado previamente, donde no hemos puesto una puntuación, nosotros ahora lo que vamos a comprobar es, vale, ¿qué nos está indicando esta memoria o este proyecto? Vamos a compararlo con la puntuación que se ha puesto. Entonces, para que lo tengáis claro, la instalación de ascensores se va a puntuar únicamente en el caso de que no exista un ascensor. Si existía un ascensor previamente, no cumple la normativa y se va a sustituir, no se va a puntuar. El tema del apartado de... Sí. ¿O mejora? Sí, existe. Se puntúa, pero en otro apartado. Se refiere que no en este de 25 puntos. Digamos que es el más sustancioso, digamos, el tema de... Porque se está dando prioridad a aquellas comunidades en las cuales no existe ascensor, porque si tu ascensor no cumple la normativa, pero ya tienes un ascensor. Estamos dando prioridad a las, digamos, a aquellas comunidades de vecinos en las cuales no existe ascensor, digamos, es la prioridad máxima.
Siguiente subapartado, el tema de escaleras, rampas, automatismos de apertura, otros dispositivos de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Básicamente puntuaríamos el tema de la rampa, pero que tenemos que tener en cuenta que si lo que estamos hablando es simplemente el escalón de entrada a digamos, al portal, pues esa rampa es de poca entidad, entonces no sería objeto. Estamos hablando de rampas con cierta entidad. Después el tema de los automatismos de apertura de puertas, es decir, ya sean puertas de acceso al portal o en el caso de que haya un ascensor, por ejemplo, el caso que estamos comentando. Existe un ascensor ya previo y se cambian las puertas de manual a automática, pues ahí se puntuaría con 7 puntos, ¿vale? Siguiente apartado, los productos de apoyo, los sistemas tecnológicos de guiado para acceso y uso a elementos comunes. Pues básicamente sería, en el caso de que dispongamos de piscina, pues las grúas hidráulicas o digamos, los más comunes son el Navilens o el VIPCON, ¿vale? Que sería con 5 puntos. Siguiente apartado, los elementos para la adaptación a normativas de ascensor existentes, elementos de adaptación de ascensor existente como accesible, elementos de adaptación de ascensor como ascensor de emergencia, después la orientación en escaleras y ascensores para la mejora de la accesibilidad y seguridad. Pues estaríamos hablando del bucle magnético, también el tema del pulsador, digamos que aquí tenemos una serie de medidas que si las implementamos, pues tendríamos 5 puntos, ¿vale? Y ya por último, los dispositivos electrónicos de comunicación, productos de apoyo a la audición, domótica y otros avances tecnológicos, pues básicamente sería el tema de, por ejemplo, el videoportero o la mirilla digital o el reconocimiento por voz de puerta, etcétera. Entonces, digamos que nosotros vamos a comprobar que en la memoria o en el proyecto se incluyan estos elementos que corresponden con esta puntuación y que tiene que venir claramente reflejado, como he dicho, recalco por tercera vez, por favor que esté en plano, en mediciones, ¿vale? Y en presupuesto, es decir, que quede claramente y que en la memoria quede todo reflejado de tal manera que haya concordancia y podamos dar los puntos que os habéis autobaremado. Pasamos al siguiente apartado, que es el de presupuesto. Bueno, pues junto al proyecto y a los documentos que ya hemos presentado, es importante aportar ahora los presupuestos de ejecución de la obra y de las actuaciones. Ya comentaba antes la compañera que esos presupuestos que deben de ser completos y deben de contener, por supuesto, todas las obras que se van a llevar a cabo, pues son presupuestos, aquí hemos puesto brevemente, unos presupuestos con ese IVA desglosado de la empresa constructora, ¿no? Y es importante, y vamos a hacer mucho hincapié en ello, en que aparezca en ese presupuesto el CIF de la empresa, la firma y el sello, es decir, que se trata de un presupuesto oficial. En el caso de que la cuantía de ese presupuesto supera las cuantías que establece la Ley de Contratos del Sector Público para ser considerado un contrato menor, hemos puesto ahí que son los 40.000 euros sin IVA, entonces hay que aportar obligatoriamente 3 presupuestos de 3 empresas diferentes. Una será la que nos quedemos, evidentemente. Y todas tienen que venir con CIF de la empresa para que podamos identificar de qué empresa se trata y que está firmado y sellado cada una. No vamos a admitir presupuestos que no vengan con estas condiciones. Vuelvo a insistir en algo que también comentábamos anteriormente. Si el presupuesto con el que la comunidad decide realizar la obra, de estos 3, en el caso de que superaran los 40.000 euros, no es la oferta más ventajosa económicamente, debe venir justificado en ese acuerdo de la comunidad. Si no, será causa de desestimación. Entonces, bueno, pues hay que tener cierta atención a este tema y vamos a ser muy, muy rigurosos en este tema de los presupuestos. Si yo en la primera anexo de la solicitud he adjudicado un presupuesto con una empresa técnica, si yo decido cambiar por el motivo que sea, ¿ya no se me acepta el cambio de otro proyecto técnico? El cambio de proyecto. Del presupuesto.
del presupuesto. Sí, porque quiero hacerlo con otra empresa técnica que no sea la primera que me ha hecho el presupuesto. Es que nosotros no tenemos esa información de la primera con la que se haya presupuestado. Nosotros desconocemos, solo tenemos unos datos presupuestados en el anexo, un importe. Pero como creo que he escuchado, claro, yo es que como estoy dando tanta información, creo que he escuchado que el presupuesto tiene que ser anterior o el proyecto anterior a la solicitud de subvención. No, nosotros no hemos El comentado informe. Era el informe técnico. Y el informe técnico no habla de presupuesto. Lo que no se va a poder cambiar es la cantidad que ha aparecido en el anexo 1. Si se han puesto que las obras son 200.000 euros y ahora la empresa aportamos un presupuesto por 250.000 y ese es el que se va a quedar, nosotros como máximo el techo que se ha establecido ha sido de los 200.000. No vamos a poder presupuestar sobre eso nada más. ¿Vale? Sí, la subvención la vamos a calcular sobre el importe menor, o el expresado en el anexo 1 o el del presupuesto de la empresa. Sobre ese importe menor de los dos es sobre el que vamos a calcular la subvención, que puede llegar hasta el 80% o hasta el 100% cuando son áreas, pero en principio el cálculo de la subvención se va a hacer sobre el menor de esos dos valores. Pero dado el espacio temporal que ha pasado, han subido los precios de los costes de construcción, entonces no tiene sentido, hombre, se aporta, no sé si a lo mejor unos coeficientes o alguna... No es posible. No es posible porque la reserva del crédito se hace con el importe que viene en el anexo 1. Vale. Entonces, bueno, hay que ser un poco... generoso en el presupuesto. En el anexo 1, quien lleva ya tiempo, pues lo que hace es que intenta ser generoso. Perfecto. Es que nosotros, por ejemplo, teníamos uno de 80.000 euros y ahora ya nos han presupuestado 85. Y cuando acabe la obra serán 95. Pero... Entonces... Pero la reserva de crédito se hace con el importe que habéis puesto en el anexo 1. No es posible después aumentarlo. Bien. Vale, pues aquí aparece en otro ítem aparte del presupuesto de la obra los otros dos presupuestos que si no hemos marcado en el anexo 1 algún importe diferente a cero, que son los gastos de tramitación, los gastos de los honorarios técnicos y los tributos, que son también subvencionables. ¿Vale? Entonces, aquí en un solo botón mete todos los otros gastos que no son el de la obra, ¿vale? Entonces, dice documentos acreditativos de gastos de honorarios y de tramitación y documentos acreditativos de gastos relativos a tributos. En el primer caso de honorario y tramitación, pues el documento acreditativo es un presupuesto igual que en el caso de la obra y tiene los mismos requisitos, su CIF o NIF, su sello, su firma y un presupuesto pues a todos los efectos, ¿vale? Si está bien que quede bien claro en el presupuesto qué parte se refiere a honorarios técnicos y qué parte a tramitación. Lo digo por el caso en el que el propio técnico es el que se encarga de las dos funciones, entonces muchas veces lo pone en un presupuesto, tiene que estar diferenciado, porque ya que en el anexo 1 hemos diferenciado esos dos importes en tramitación y en honorarios, pues en el presupuesto se tiene que ver que se corresponde con uno y con otro. Si hacemos un presupuesto y solo hablamos de honorarios técnicos y luego hemos puesto otra cantidad en tramitación, esa no se va a poder subvencionar, ¿vale? Entonces, simplemente es indicar esto para que haya concordancia entre lo del anexo 1 y lo del presupuesto, ¿vale? En este caso, como ha adelantado el compañero, pues en el caso de que los honorarios superen 15.000 euros antes de IVA, también estaría por encima de lo que se considera contrato menor en la ley de contratos y también tendríamos que tener 3 presupuestos de honorarios, ¿vale? O de tramitación administrativa en caso de que se superaran esos importes. Y lo mismo, si no se ha elegido el menor, pues habría que justificar por qué hemos elegido otro, ¿vale? Eso respecto al honorario y a la tramitación. Y respecto a los tributos, el documento acreditativo para que acredita esos gastos de los tributos, pues suele ser la carta de pago del ayuntamiento, ¿no? Bueno, los tributos, ¿a qué tributos nos referimos? Nos referimos al ICIO del ayuntamiento, al impuesto de construcciones y a la tasa municipal. Entonces, lo ideal es solicitar al ayuntamiento esa carta de pago donde nos calcula qué impuestos son los que nos corresponden y ese documento es el que acredita
en el momento de la presentación del anexo 2 esos gastos. Si el ayuntamiento no nos lo ha hecho porque no ha dado tiempo o no ha respondido o lo que sea, pues sería suficiente con un documento de un técnico en el que, basado en esas ordenanzas municipales, calcula y justifica que el ICIO corresponde a tal cantidad y la tasa corresponde a tal otra. Entonces, ese documento, si está firmado por un técnico, también nos sirve para acreditar ese gasto de los tributos, ¿vale? Y esto es lo que tenemos. Sí. Sí, perdón. El ICIO, en las subvenciones de la Unión Europea estaban bonificadas en 90%. ¿Aquí también hay bonificación? Sí, están bonificadas. Yo no nada. Bueno, pero estoy hablando de... Perdón. Claro, es que esto depende del municipio. Entonces, claro, yo ya ahí desconozco en cada municipio si está subvencionado, si está en Granada bonificado o no. Tengo solicitado unas subvenciones de la Unión Europea y entonces sí que lo pagamos todo, ya hemos pedido la recuperación, estamos a ver si nos devuelve, porque solamente tenemos que había una bonificación de un 90%, creo, un 90 y tanto. Entonces, ¿en estas subvenciones también están esa bonificación en Granada o no? Yo no lo sé, porque esto es del ayuntamiento. A ver, es que ese ya es un trámite en posterior. Ese no tiene nada que ver con la subvención. Pero ese ya, una vez que solicitan la licencia, en el Ayuntamiento de Granada, no el resto de municipios de Granada ni de otras provincias, no dan la bonificación por obras de accesibilidad. Entonces, sí que en Granada tiene una bonificación del 90% del ICIO, que se solicita, además hay un plazo para solicitarlo, un mes desde que se empieza la obra, pero eso yo creo que al final es una ganancia que tendría en la comunidad, porque no está condicionado en las bases de la subvención y además solo en el municipio de Granada, el resto no. Estos fondos, el presupuesto es una partida estatal y autonómica, no son fondos europeos, es decir, no se puede acoger a esa bonificación porque no son fondos europeos. Yo, perdona un momento, porque es que me ha parecido oír que eso es un beneficio de la comunidad, lo del ICIO. A ver, un beneficio no. El Ayuntamiento de Granada tiene en su ordenanza fiscal que en las obras de accesibilidad tienen una bonificación del 90% del ICIO. Eso no lo contemplan las bases. No, eso sí. Pero lo que digo, después cuando presentas la justificación de lo que has pagado al ayuntamiento, si habéis pagado ese 90%... Se paga todo, mami, se paga todo. Se paga el 100% y la bonificación la dan después. No podríamos acreditar, vosotros no podríais solicitar eso. Así que ese beneficio lo van a tener. Si tenéis la subvención, o sea que eso se queda ahí perdido. No, se queda perdido, no. Es una ganancia para la comunidad. Eso digo, pero que bueno, que oficialmente, claro, lo que no tendría sentido es que nosotros pagáramos una cosa que luego la comunidad no la tiene que pagar. Pero la paga, pero la paga el 100% para la licencia y lo devuelven después. Vale. Sí, todos los tributos que correspondan a las actuaciones que se van a hacer, sí. Y por último, en relación a... Bueno, dime. Una preguntilla. Cuando presentamos anexo 1, si una constructora nos da nuestro presupuesto, nos dice el IVA al 21%, y luego resulta que el IVA va al 10%, ¿vale? Pero nosotros en anexo 1 lo provisionamos de esa manera. Ese importe sobrante del IVA, como la base imponible, como decía el compañero, me va a subir, ¿la puedo trasladar del IVA a la base imponible? En principio hasta ahora no. O sea, tú cuando rellenas el anexo 1, tú rellenas unos conceptos que están estableciendo el límite de esos de presupuesto de esos conceptos. O sea, que no puedes decir es que yo cobro menos honorario y entonces hago más obra, o yo hago menos obra pero cobro más. No se pueden traspasar conceptos de un lado a otro. Pero no entre partidas. Entre IVA y obra, entre base imponible e IVA, porque al final el IVA es un dinero que os damos pero que vuelve a la administración. Entonces, no vale decir, pues hago más obra y pago menos IVA. Vale, entonces, por terminar con el tema de los honorarios técnicos y gastos de tramitación, sí queremos hacer hincapié en que la Ley General de Subvenciones, en su artículo 30, y también las bases reguladoras tipo de esta subvención concretamente también lo indican,
que las actuaciones subvencionables no podrán superar el valor de mercado, es decir, los costes de las actuaciones. Lo digo porque nosotros ya tenemos un bagaje respecto a estas subvenciones de más o menos los gastos de tramitación, los gastos de honorarios y tal, entonces tenemos establecido el que es un valor de mercado y en caso de que hubiera alguna subvención en la que se pone un valor mucho superior, pues solamente se subvencionaría hasta el valor de mercado que tenemos identificado, ¿vale? Simplemente era esa apreciación. Y ya seguimos con el siguiente apartado, el anexo 3, ¿no? Sí, para terminar, queremos comentar algunos aspectos del anexo 3 que nos van a que son también muy importantes, por eso pedimos atención para estos aspectos del anexo 3 que comentan los compañeros del servicio, los administrativos. Bueno, con respecto al anexo 3, lo primero que quería comentarles es que por favor sean lo más exactos y precisos a la hora de su elaboración, puesto que para nosotros supone realizar una serie de consultas a través de unas tablas que son manuales, que si hay errores en los DNI, si hay errores en las referencias catastrales, supone arrastrarlo y que nos suponga el triple de trabajo y por lo tanto suponga que se alarguen los plazos de resolución. En primer lugar tenemos para el propietario, que en este caso deberá indicar si convive o no dentro de la propiedad, deberán indicarnos la referencia catastral en primer lugar del edificio y luego la particular de cada una de las viviendas. Y aquí quería comentarle un caso que nos ocurrió con respecto a una de las consultas, que es la del empadronamiento. Nosotros utilizamos como referencia a las personas que aparecen en el padrón municipal. Se nos dio un caso en el que los datos que pusieron aquí, luego cuando hacíamos la consulta en el padrón correspondiente, nos aparecía que no vivía nadie en ese edificio. Y era porque había un error entre los datos que daba el ayuntamiento y los datos que tenía el catastro. En uno aparecía un lado del edificio y en otro aparecía otro lado del edificio porque tenía dos puertas. Entonces, en estos casos que en concreto nos ocurrió en el Ayuntamiento de Guadix, que bueno, que se informen antes de presentar los datos. O que aporten el certificado del catastro, del padrón municipal, perdón. En este caso sería de la vivienda y también hay que tener en cuenta cuando se trate de los locales. El siguiente caso. Aparece aquí. Muy bien, a la hora de rellenar el documento es importante si el me opongo o no. Hay personas que se oponen a que se hagan las consultas a la hora de la renta. En ese caso, si se oponen, debe de presentarlo la documentación o bien la declaración de la renta o en caso de que sea exento, la documentación que tengan una pensión, etcétera. Aquí también comentarle algo. Cuando nosotros hacemos las consultas a la agencia tributaria, ahí en el tema del padrón municipal no aparecen pasaportes. No podemos hacer consultas de pasaportes. Entonces, en estos casos deben de presentarnos esa documentación siempre interesado. Por otro lado, también es muy importante el tema de la discapacidad. Deben de indicar si hay discapacidad o no, y aquí sí va a ser muy importante un tema. El tema del grado que se tiene depende de la comunidad autónoma. Nosotros cuando hacemos las consultas las vamos a hacer a la comunidad autónoma andaluza. Hay personas con residencia en otra comunidad y deberían de presentarnos dicho certificado de discapacidad. No tenemos datos de otras comunidades. Entonces esto es muy importante. También es muy importante el tema, como han comentado mis compañeros, no solo del grado de discapacidad, sino de movilidad reducida. En las tarjetas que se le asignan debe de indicar a la hora de presentarnos que tienen esa movilidad reducida, puesto que las consultas que hacemos nos dan lugar a error. Y aquí sí es muy importante, porque son 3 puntos desde el punto de vista administrativo, el tener el 40% de discapacidad
y el grado de movilidad. Entonces, en este caso es y deben de aportar los dos. En la tarjeta aparece la validez, lo digo por si son de otras comunidades autónomas, a la hora de tener en cuenta. A veces nos están presentando, pues... Sí, digo. Como estamos hablando de la discapacidad, Sí. el 80%, digamos, en el caso de que sea mayor de 33% de discapacidad, ¿verdad? No, si en un bloque viven personas de más de 65 años Sí. o el 33% de capacidad, no hay, o sea, puede ser 65 años o 33% de discapacidad. Bien, pero en otro apartado es Sí, 40%. para la puntuación, de ¿verdad? 3 puntos, exacto. 7. 7 o 3. En este Vale, caso. lo que sí me refiero es si hay en el edificio mayor de... Es creo que 40% de discapacidad y movilidad reducida, debe de presentar la tarjeta que lo acredite. Sí, pero me refiero al porcentaje de la subvención. No, estos son puntos. Le asignarían 3 puntos más. Sé que son puntos, pero me refiero al porcentaje. Ya que estamos hablando de la discapacidad, cuando hay discapacitados o mayor de 70, ¿es el 80% del coste del ascenso? Al particular. No. Sí, La- sí, el- pero nos vamos al 80%, lo que le quiero decir. Es decir, Sí, si sí. incluye Sí, sí. una persona que tenga discapacidad o varias personas que tengan más del 33 y sea mayor de 70 años, el 80%, en vez del 60, el 80% del coste total del ascensor, me refiero. Sí. Es que decir que me he ido de un lado a otro, Sí, me he ido de los Aquí puntos estamos hablando al del 80. sí, al- Entonces, el 80%. Sí, sí. Perfecto. Pero no, solo con que haya una persona que Una tenga persona. con una en todo el edificio, los puntos van a benefician a todos los demás. Perfecto. Siempre decimos que se aporte toda Entonces, la documentación. Perfecto. Y luego lo del 40% Y la velocidad. y la Y aquí movilidad. es importante porque tanto el certificado de discapacidad como la movilidad reducida tiene que solicitarlo el interesado. Como esto lleva un proceso de tiempo que si no lo tienen, porque hay gente que sí tendrá la movilidad, tendrá reconocido un grado de discapacidad, pero no hayan solicitado la movilidad reducida, que lo hagan con tiempo para que tengamos ese dato a la hora de... Son 3 puntos. Son 3 puntos, pueden decidir fuera, efectivamente si van a entrar fuera. Claro. Exacto. Y luego, en el caso de que sea de otra comunidad, pueden tener reconocida esa discapacidad en otra comunidad a la que no tenemos acceso en la base de datos, que el certificado, la tarjeta que presentes, que tenga validez a la fecha de que se presenta. Y es muy importante. Hay personas que nos han presentado informes médicos, el grado de dependencia. Esos documentos no serían válidos para acreditar esta documentación. También quería comentarle otro caso importante a la hora de hacer el pago directo, lo que sería el pago directo. Se hace a través del sistema Giro de la Junta de Andalucía. Aquí es importante que esté de alta la cuenta bancaria, pero también hemos detectado un problema que pasó este año con la Caja Rural de Granada. Caja Rural de Granada, te me das cuenta, le dio fecha de caducidad 15 de diciembre de 2025 y sus titulares ni siquiera lo saben. Entonces sería importante que si las cuentas de la comunidad corresponden a Caja Granada, que verificaran que no tengan esa fecha de caducidad, porque si no, directamente cuando hacemos el pago se devuelve. Tiene que haber obligatoriamente una cuenta para la comunidad. Es que en mi caso es que somos 2. Tiene que ser muy importante. Se paga a la comunidad, al CIS de la comunidad. No se paga a un particular, no se a uno de los miembros de la comunidad. La subvención se paga a la comunidad. Entonces deben de estar dados de alta. Hay que abrirse una cuenta, entonces. Exacto, es una cuenta, no es la comunidad. Y aquí querías comentarle otro tema importante que puede pasar. De hecho, tuvimos un caso que así fue. Para poder pagar una subvención, como bien sabéis, que están al día del pago de impuestos, tanto Hacienda Estatal como la Hacienda Andaluza. El año pasado tuvimos un caso de una comunidad, que tenía una deuda con la Hacienda Estatal. La comunidad, bueno, en este caso con la persona que tratamos fue con el administrador, desconocía la existencia de esa deuda. Eran 1,75 €.
y no sabía, ni siquiera supo de qué era. Entonces el señor se lo comunicamos y lo pagó. Entonces que por favor revisen que están al día la comunidad, me refiero, la comunidad que esté al día al pago de impuestos, porque le puede suponer que no puedan cobrar. Entonces esto es muy, muy importante. Pero hacer hincapié que los datos de DNI queden claros, reflejados, porque nosotros luego enviaremos a hacer las consultas. Estas consultas son manuales. Si hay un error en el DNI, nos lo devuelven y tenemos que volver a hacerlas. Y luego, muy importante, nosotros tenemos que comparar los datos que aparecen en el padrón municipal con el que aparece en anexo 3 como que conviven en el domicilio. Nos hemos encontrado muchas ocasiones donde cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, no se parecen en nada. Esto supone paralizar los cálculos y paralizar estas tablas, estas consultas, supone parar a todas, puesto que es una concurrencia competitiva y entonces le pedimos por favor que sean los más exactos, los más precisos, porque eso va a suponer que en fin, seamos mucho más rápidos en las consultas y en poder dar los datos definitivos de la puntuación. Yo tengo una pregunta que parece una tontería, pero en el documento ese que tenéis ahora en pantalla pone miembros de la unidad de convivencia. Y luego más abajo, miembro residente de la unidad de convivencia, número. Sí. Vale. Sí. Arriba que se pone padre, madre, hijo, tío. Sí, el parente, sí, exacto. Pero y abajo, uno. Se va poniendo, exacto. No hay que poner arriba nada. No hay que poner nada. Exacto, Pues, sí, el propietario, exacto. Vale. Porque el propietario no tiene por qué convivir en un piso alquilado. Y lo de número. Van indicando si hay 5, 1, 2. ¿Pero qué se pone? 5. ¿Uno de 5? ¿Uno de 4? Indicar no. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Y por favor que todos los documentos estén firmados. Eso. Que es muy importante. Hay que ajustar tantas páginas por cada miembro de convivencia y luego que vengan bien rellenas y firmadas por cada uno. También los menores, ¿eh? Que firman los padres, ¿no? Que firman los tutores o padres o lo que sea. Pero aunque no tengan DNI, la mayoría de los niños suelen tener ya DNI, pero hay algunos que vienen sin DNI, no pasa nada, ¿eh? Pero los tenemos que contar también. Porque hay niños que pueden tener discapacidad o niños que pueden tener ingresos. Exacto. A la hora de solicitar, en el caso que lo decidan hacer, la inscripción padronal que sea colectiva y en un mismo documento aparecen todas las personas que conviven en esa propiedad. Y aquí nosotros tenemos que filtrar las personas empadronadas en ese edificio y compararlas luego con el anexo 3. Y esto es muy importante. Tengan en cuenta que nosotros tenemos que hacer el estudio de todas las solicitudes y el 50% deben de cumplir los requisitos. Si nos damos cuenta que el error en un edificio aparecen 3 personas y en el padrón nos salen una, no podemos calcular los datos para ese edificio. Por eso es la importancia, se lo repito muchas veces, de la validez de los datos. Otra cosa es que el empadronamiento se debe de mantener desde antes de la solicitud hasta que se finaliza el procedimiento. ¿Vale? Sí, una pregunta. Una preguntilla con respecto a eso de que el empadronamiento se debe de mantener. Nosotros hemos tenido situaciones reales en las que ha fallecido la gente en mitad del procedimiento. Vale, pues se presenta el certificado de defunción. O se muda o... Pues hay que justificarlo. Hay que justificarlo. ¿Vale? No ha pasado, en la convocatoria anterior ha pasado. Ha pasado de todo, en las convocatorias anteriores han pasado de todo. Pero deberíamos entonces hacer una aportación de documentación en mitad del procedimiento o qué hacemos en ese caso. Si ha pasado el plazo de presentación del anexo 2 y aportación voluntaria. Eso. Cualquier circunstancia que haya pasado, para que nosotros la tengamos antes, no tengamos que parar y preguntar y pedir aclaraciones, ¿vale? En cuanto haya algún tipo de anomalía que se haya producido, porque es que
Estamos hablando muchas veces de 1 año y medio, 2 años, entonces a lo largo de ese periodo de tiempo pueden haber pasado muchas cosas. Si nos facilitáis la documentación voluntariamente, antes de que nosotros nos pongamos a mirar y de parar y de pedir aclaraciones, pues mucho mejor. Claro, pero por ejemplo, en mi caso en concreto, yo a lo mejor ahora es cuando tengo el contacto con los clientes, cuando voy a presentar, con los vecinos, cuando voy a presentar anexo 2. Pero luego, hasta que se termine la obra, yo qué sé, si alguien, yo qué sé. No tienes contacto con ellos. O el hijo se ha quitado el padre, se ha casado y se ha independizado. Es que hay miles de circunstancias, ¿eh? Ya, pero cuando nosotros hacemos las comprobaciones y vemos que detectamos que algo no cuadra, tenemos que parar, pedir una aclaración, que nos la manden. Si no tienes contacto con esa gente, pues yo no veo cómo se puede solucionar. O que te lo comuniquen, tú puedes decirle, mira, cualquier circunstancia, comunicármela, para que tú no tengas que estar preguntando. ¿Vale? Dejárselo claro que para que todo vaya más rápido, que si hay alguna circunstancia que varíe, pues que os lo comuniquen lo antes posible para que no tengamos que estar dilatando más el proceso de lo que ya suele ser. Entonces, en el anexo 3 solamente se ponen los que están viviendo en esa vivienda o los propietarios de esa vivienda. El propietario, que se indicará que si convive o no, y las personas que conviven te lo indica, te da para ser el propietario y los. Tienes que pinchar el titular de la vivienda y si lo ves aquí al lado te pone si es conviviente o no. Vale. Si pone no, pues ya sabes que Ya no. saben. Vale. ¿Vale? Hay otra hoja, ¿no? Arriba. Dice miembro residente y luego si es titular o no. ¿Alguna pregunta? No, que si por ejemplo, como esto hay que pasárselo a los vecinos y que ellos lo rellenen, pues hay muchos que no tienen conocimiento de cómo se rellena. Si le podéis decir que lo de abajo, las 2 crucecitas de abajo son fundamentales, nos hacéis un favor muy grande, ¿vale? O ya se lo dais tachado, ¿vale? Porque es que si no vienen, pues eso es fundamental, porque ahí dice que presta su consentimiento, como no lo tachen, es como si no, y luego consienten y aceptan, ¿vale? Si no lo ponen. Estos documentos hay que rellenarlos bien porque es verdad que en algún caso nos hemos encontrado algún despiste de no haber marcado, por ejemplo, la discapacidad. Nosotros no podemos consultarla, no se ha aportado ningún documento y al final pues eso tiene una repercusión en la resolución, con lo cual, bueno, pues que estos documentos hay que entregarlos con cierta tranquilidad y bien, ¿no? Y sobre todo haciendo atención, como decía al principio Cristina, al tema de los derechos de oposición, de consentimiento y demás, porque tienen evidentemente una trascendencia importante. Por aclarar antes el tema de los porcentajes de la subvención que comentaba el compañero por aquí, por aclarar, porque no sé si está en las bases reguladoras, concretamente en el apartado 5, y que hay que tener en cuenta ese detalle. Con carácter general, la subvención es un 60%. Un 60%. Ahora, si hay acreditado que hay una persona de más de 65, con que haya una, o discapacidad, entonces ya podríamos irnos al 80%. Al 100% podría ser en aquellos casos en los que el edificio se encuentre dentro de un área, o un entorno, mejor dicho, de rehabilitación residencial programado, que eso está regulado y si está dentro se puede llegar al 100%. Pero claro, estos porcentajes no son al infinito, tienen un límite superior, un tope que está también recogido ahí, ¿no? La cuantía máxima, que con carácter general es 9.000 euros por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de superficie construida en el caso de que participen los locales. Y eso es importante comentarlo aquí porque dentro de este anexo 3 hay un anexo concreto, creo que lo tenemos por aquí, de los locales.
Y eso hay que apuntarlos independientemente. Hay que tener en cuenta que está aquí escrito arriba, local, y hay que rellenar igualmente, en el caso de que decidan participar los locales, este anexo. Y si la superficie construida que se acredita para estos locales no es la catastral, entonces tienen que aportarnos, pues en este caso, la escritura de propiedad del local en el que venga acreditada esa otra superficie. Si no, nosotros consideramos la catastral. Y es por ese límite de los 90 euros por metro cuadrado de superficie construida, ¿no? Pero aparte, esos 9.000 euros por vivienda pueden aumentar a 15.000. No sé si ahí vendría a lo mejor un poco los 15.000 euros por vivienda si reside una persona con discapacidad y 18.000 euros por vivienda si se acredita un grado de discapacidad igual o superior al 33. Sería más el límite superior. Siempre nos quedamos con el inferior. De los dos, los calculamos. Esto va a aparecer ya en la resolución provisional que publiquemos, con los datos que ahora mismo tenemos, que ustedes han dicho en el anexo 1. Luego nosotros comprobaremos si es así o no y podrá variar tanto la puntuación como la cantidad. Pues el repaso que nosotros queríamos hacer por toda esta documentación era este. Aquí hemos dejado unos números de teléfono, tanto para consultas administrativas como consultas técnicas y un correo electrónico en el que nos pueden contactar en todo momento. Y bueno, aparte de que ya han ido surgiendo muchas dudas, pero no sé si en casa hubiese alguna o aquí alguna otra que pueda surgir y que sería también el momento de plantearlo, independientemente de que estamos a su disposición en el servicio, en la delegación, para todas las cuestiones que puedan ir surgiendo. Si tienen alguna pregunta de tipo administrativo. Sí. Nosotros que tenemos una comunidad que es una comunidad con 4 portales, ¿vale? Con 4 ascensores. Entonces, nosotros salíamos el año pasado, salimos en suplente, que era muy largo, que prácticamente existimos. Y este año lo hemos vuelto a intentar, yo lo he hecho otra vez, pero hicimos una reunión después de presentar la solicitud y de los 4 portales solamente están interesados un portal. Entonces, claro, yo he subsanado y tal, pero claro, hay 3 portales que no quieren. No, eso te lo puede contestar mejor mi compañero, pero me parece a mí que... El tema es que si solo hay, o sea, si está constituida la comunidad con un único CIF para todas los 4 portales, no... Pero ya no podría ser. Para otros momentos tienen que tener constituidas esas subcomunidades. Que solamente se pone un ascensor solo. Tendría que te presentar la documentación de los 4 portales. Claro, porque nosotros le aplicamos la subvención al CIF de esa comunidad, que serán los 4 portales. Entonces, todos van a pagar, todos van a participar y solo se va a beneficiar un ascensor de uno de los bloques. Sería un poco lioso, ¿no? Claro, es que lo lógico es que esté constituida esa subcomunidad en el momento, además, de solicitarla. Es que cada comunidad debería de tener un CIF diferente. Cada bloque debería de tener un CIF diferente. Cada bloque un CIF diferente. Si tenemos comunidades hasta de 4 vecinos. Entonces tendríamos que esperar a al siguiente plazo. Que ahora mismo no se, vamos, o sea, quiero decir, presentada puede estar presentada y demás, pero teniendo en cuenta esa circunstancia, que pagan todos, participan todos y a todos se les piden toda la documentación que hemos comentado del anexo. Todo el conjunto. Todo igual. No es solo del bloque que quiere hacer la obra. Claro. Con lo cual no iba a llegar. ¿Cuándo es el siguiente plazo de solicitud? No lo tiene. El anexo 1 de la siguiente, ¿cuándo será? Con nueva convocatoria no hay ahora mismo en plazo. Se lo debería de preguntar a los más o menos cada cuánto suele salir, ni idea, ¿no?
Nosotros no. Ahora mismo no hay ninguna previsión, ahora mismo que nosotros sepamos de que vaya a haber una nueva convocatoria. Estamos todavía un poco en marcha la del 23, estamos iniciando la del 24, entonces no. Entonces, ¿qué nos aconseja? Prepararnos, digamos, a hacer la subcomunidad, hacer el proyecto. Si no hay posibilidad de que los 4 bloques tiren para adelante con las obras, pues entonces que quieran hacer, digo, 4 ascensores y demás, porque si se ha presupuestado ya inicialmente un presupuesto alto y para los 4 y demás, pues si no, hombre, lo suyo sería intentar que se realizaran las obras de esos 4 con los 4. Convenciéndolos. Claro. Es la única posibilidad que ahora mismo, o sea. Sería para aprovechar esa, digamos. Claro. Vale. Pues perfecto. Pues muchas gracias. Pero que lo suyo es eso, ir preparando ya toda esa documentación porque son 10 días hábiles lo que hay desde el momento en el que aparece la publicación de esa resolución provisional. Entonces, como hay poco tiempo y luego las cosas no se presentan bien, pues desde ya se pueda ir preparando toda la documentación que, como se ha visto aquí, es bastante profusa e importante, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos los que han venido, que asisten aquí y a los que están también online en casa. Como esto se quedará grabado y además en la presentación, pues si se puede girar, pues también será útil. Pues, y seguimos estando disponibles en la delegación. Venga, hasta luego.